Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1. Libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 29 al 34. Amén. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de reunirnos y meditar en tu palabra. Te pedimos, buen Señor, que en esta hora hables a nuestros corazones, que hables a cada vida que escuche esta enseñanza, Señor. Bendícenos con tu palabra, danos tu consuelo, Señor, que podamos ver a través de ella tu gran amor y misericordia por nosotros, por cada uno, Señor, de los que padecemos necesidades, pero que te tenemos a ti, bendito Dios, que eres nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. El tema para este día es compasión y salvación en la casa de Simón. Amén. Y como podrán ver, este pasaje que hemos leído se encuentra en el mismo capítulo que habíamos leído la semana anterior. La semana anterior habíamos visto cómo nuestro Señor Jesús había iniciado su ministerio y había comenzado a llamar a Simón para que le siguiera. Nuestro Señor Jesús se encontraba en Capernaum, una aldea donde había mucha necesidad. Podría decirse una aldea muy pobre, que traducida Capernaum se puede llamar aldea de la misericordia o de la compasión. Podría el nombre denotar como que al llegar allí, pues todo lo va a encontrar bonancible, todo es de alegría, y que cualquier necesitado en esa aldea va a encontrar un lugar donde podría ver aliviadas sus penas. Pero por el contrario a su nombre, Capernaum era prácticamente una aldea de extrema pobreza. Veíamos la semana anterior que nuestro Señor Jesús se había trasladado hacia el norte de Israel, a la zona de Galilea, y es aquí donde nuestro Señor está desarrollando su ministerio. Ya se hablaba de toda esa zona como una zona que estaba bajo sombra de muerte, y nuestro Señor escoge este lugar, estos lugares, esta región donde hay extrema necesidad para desarrollar su ministerio, y ahí también llamar a cada uno de sus discípulos, a los que había de instruirle. Y había visitado la sinagoga y había liberado a algunos que tenían posesiones de demonios. Los demonios le habían reconocido, y nuestro Señor les mandaba que callasen y que salieran, y libertaba a los endemoniados. No les permitía a nuestro Señor Jesús que hablaran los demonios, porque los demonios les reconocían. Podemos ver que era un lugar de extrema necesidad, y pareciera que el enemigo también aprovecha la necesidad, aprovecha en algunos casos la pobreza y hasta la pobreza extrema para esclavizar, para atar a personas hacia las influencias demoníacas, y muchos
a tener posesiones demoníacas. No es el tema en esta noche acerca del estudio de las operaciones demoníacas, pero vemos que en esta porción que hemos leído, pues la palabra revela de la liberación que nuestro Señor Jesús hizo a muchos que eran poseídos por demonios. Dice el versículo 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Podemos ver y veamos el desarrollo del trabajo de nuestro Señor Jesús, podríamos decirlo, en un día común. No tuvimos la oportunidad de caminar con nuestro Señor Jesús durante el desarrollo de su ministerio, pero podemos ver cómo nuestro Señor Jesús trabajaba arduamente, constantemente en su ministerio. Acababa de salir de la sinagoga, había liberado a endemoniados ahí en la misma sinagoga, había libertado a algunos poseídos por demonios, y ahora va acompañado de Simón y Andrés y van a la casa de Simón. Recordemos que después Simón fue llamado Pedro por nuestro Señor Jesús. Y fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ya había llamado a 2 discípulos más. Y decíamos que era una aldea muy pobre, las familias eran familias muy pobres. Seguramente los hogares, las casas no tenían ninguna ostentación de lujo. Pero vemos que nuestro Señor se va encaminando hacia la casa de ellos, a hacerles una visitación. Podemos ver que la casa hacia donde se dirigían, ahí mismo vivían Simón y Andrés. Podemos deducir que estos discípulos, ahora nuestro Señor Jesús, eran personas muy pobres, como podría decir cualquiera ahora en nuestros tiempos. Algunos comparan la pobreza con humildad, pero para que se entienda, eran personas humildes, si queremos darle ese sentido o darle esa aplicación a la palabra. Eran personas muy humildes, no había ostentaciones, y vivían en la misma casa. Y nuestro Señor Jesús los acompaña hasta ese hogar a visitarles. Vemos que nuestro Señor, en el desarrollo de su ministerio, en el trabajo del día a día, Él siempre tiene una actividad que realizar. Tenía algo que hacer con sus discípulos y ocupado también en cada una de las actividades para las cuales había venido a desarrollar su ministerio. Ahora se dirige a la casa de Simón y va acompañado de 2 discípulos más, y dice la palabra que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Estos 2 discípulos, en el hogar donde vivían, tenían una necesidad, y en la casa de ellos había un enfermo. Dice que era la suegra de Simón. Y ellos habían decidido seguir a nuestro Señor Jesús. Ya estaban involucrados en el discipulado que les estaba dando nuestro Señor. Pero allá en sus hogares, ellos, específicamente Simón, tenía un problema. Y había un enfermo en ese hogar. La extrema necesidad, la pobreza en aquella región, seguramente les hacía que los enfermos fueran tratados en los mismos hogares, que únicamente fueran cuidados en los mismos hogares. La palabra no dice acá que hubieran llamado a un médico, que hubieran llamado a alguien a quien la cuidara porque estaba enferma, dice que estaba en cama. Y estas necesidades las vamos a encontrar todo el tiempo, donde la pobreza, y en casos extremos, la extrema pobreza,
puede llevar a las familias a que no tengan cómo trasladar y algunas veces llevar a centros de cuidado de los enfermos con doctores especialistas y están únicamente esperando a que con cuidados leves la enfermedad disminuya o desaparezca. Seguramente a la suegra de Simón la estaban cuidando ahí en la misma casa y dice que estaba acostada, que estaba enferma. Al ver la extrema necesidad, las carencias y muchas veces para algunas personas el no gozar de ostentación de lujos les puede llevar al desánimo. Les puede llevar también a murmurar y a decir, a pensar que Dios se ha olvidado de ellos porque les ha sobrevenido o todo el tiempo posiblemente hayan vivido en extrema necesidad. Pero vemos que nuestro Señor Jesús se dirige hasta esta zona y ahora escoge estas ciudades y a un discípulo, y para discípulos escoge a personas de esta ciudad llamada Capernaum para él desarrollar su ministerio. Nuestro Señor Jesús no se ha olvidado de los pobres. Nuestro Dios no se ha olvidado de los pobres y de los necesitados. Nuestro Señor está siempre con el acuerdo, con el cuidado de los pobres. Y vemos que se dirige hasta este lugar. El ministerio de nuestro Señor Jesús se desarrolló ahí, pero no fue un ministerio que llevó un crecimiento económico al lugar, que hubiese llevado a las familias a que salieran de la extrema pobreza y de la extrema necesidad en que estaban para vivir y ostentar lujos, sino que la visitación de nuestro Señor Jesús es comenzar, y podríamos decirlo, que nuestro Señor desarrolla su ministerio en lugar donde urgentemente se necesitaba la presencia de Él, porque Él está con los necesitados. En este lugar había necesidad del conocimiento del Evangelio. ¿Cuál es el llamado que Él hizo al comenzar su ministerio? Le decía, arrepentíos y creed al Evangelio. Era el llamado de nuestro Señor. Y se dirige ahí primeramente como de manera urgente, que es necesario que aquellas poblaciones conozcan y crean en el Evangelio. Porque aún de la generalidad de las personas he sabido que las cosas que más urgen, que las cosas más importantes para el ser humano no pueden ser compradas, no pueden ser pagadas con dinero. Que aún aquel que goce de grandes riquezas muchas veces estaría dispuesto a renunciar a ellas con el solo hecho de poder obtener la sanidad de su cuerpo. Pero vemos que hay enfermedades para las cuales no hay cura, enfermedades para las cuales no hay solución alguna, que no hay especialistas, no hay hospitales y no hay dinero que pueda pagar la cura de ciertas enfermedades. Vemos que nuestro Señor en su ministerio, Él va para proclamar el Evangelio. Recordemos que una enfermedad es como una herida al cuerpo y muchas veces puede ser una herida mortal que causa la muerte. Pero nuestro Señor también está interesado y en su ministerio es que esa herida mortal que el enemigo causó al hombre por medio del pecado sea quitada por medio de creer en Cristo Jesús. Nuestro Señor, recordemos cómo llamó a Simón y a Andrés. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban en su faena diaria, ¿verdad? Estaban, dice, tirando las redes. Y le dijo, siguen. Y le siguieron. Y la palabra de nuestro Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Ahora nuestro Señor Jesús se encamina
hacia la casa de ellos y ahí hay un problema. Aparte de la extrema necesidad, también hay un problema de salud. Dígame, no encontramos estos problemas todavía en estos tiempos. Hay mucha gente, hay muchas personas en distintos lugares que además de tener gran necesidad económica, están padeciendo enfermedades. Pero nuestro Señor quiere que le conozcan, que escuchen el Evangelio, que escuchen el Evangelio de la salvación, del perdón, de la misericordia de Dios. Y nuestro Señor quiere también sanar las enfermedades porque poderoso es Dios. Y dice que estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Habían creído en nuestro Señor Jesús. Ahora llegaba a la casa y al entrar le dicen ellos el problema que tenían de la suegra que estaba postrada. Enseguida le hablaron de ella. Aquí ya se ha visto de milagros que ha hecho nuestro Señor Jesús. Ya había libertado a algunos de posesiones demoníacas. Ya había sanado a otros. Ahora nuestro Señor está en la casa de Simón y le dice inmediatamente el problema que tienen. Y dice la palabra: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Nuestro Señor Jesús, tan pronto como le dijeron del problema que estaban pasando, dice versículo 31, entonces él se acercó hasta el lecho del dolor, se acercó hacia aquella que estaba postrada en cama, y dice, y la tomó de la mano y la levantó. Aleluya. En esta casa estaba la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios había llegado a esa casa. ¿Y cómo es que había llegado la presencia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios? ¿Cómo es que había llegado a esta casa? Por dos miembros de aquella casa que atendieron el llamado de Él cuando le dijo, sígueme. Creer en Cristo Jesús, con uno que crea dentro de un hogar, con uno que crea dentro de una casa y crea en Cristo Jesús, está abriendo las puertas para que la presencia de Dios llegue a su hogar. Este era un hogar más, como muchos había en aquella aldea, allí en Capernaum, de extrema necesidad. Y además de la extrema necesidad, había un enfermo ahí adentro. Pero la diferencia es que a ese hogar había llegado la presencia de Dios por dos que habían creído en Él, por dos que atendieron la invitación, que atendieron el llamado cuando Él les dijo, sígueme, y fueron en pos de Él, dice la palabra. ¿Recuerda usted cuando sintió el llamado y la voz de nuestro Señor Jesús, cuando le dijo, sígueme, y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús? Amén. A partir de ahí hemos visto la poderosa mano de Dios en nuestras vidas. En las diferentes circunstancias y a lo largo de nuestra vida, desde que creímos en Cristo Jesús, hemos podido ver la mano de Dios. Y la invitación es para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Él les dice en esta noche, sígueme. Aquellos que no han creído en Cristo Jesús, en esta noche Él les dice, cree en mí, cree en el Evangelio, sígueme. Arrepiéntete y sígueme, cree en el Evangelio. Con estas palabras inició su ministerio nuestro Señor Jesús. Y estos atendieron el llamado de Él. Y esto abrió las puertas y la presencia de Dios llegó hasta ese hogar. Había extrema necesidad, había pobreza extrema y había, aparte de la pobreza, un enfermo en el hogar. Pero un hogar donde se le abren las puertas a Dios, un hogar donde se le abren las puertas a Cristo Jesús,
y llega la visitación de Él, no vuelve a ser el mismo. Solamente tienen que creer en Él. Y esa es la invitación para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, que no le han abierto su corazón, o que la voz del Espíritu de Dios le está diciendo, sígueme. Pero la palabra de nuestro Señor, las Sagradas Escrituras dicen también, si oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Dice nuestro Señor Jesús, dice Dios, venid pronto y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca nieve. Si fueren negros como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán negros sean los pecados, no importa cuán rojos o cuán colorados sean los pecados y por los cuales nos avergonzamos y tenemos aún pena de levantar los ojos a los cielos, nuestro Señor Jesús dice, venid pronto y estemos a cuenta. Él perdona, Él liberta, Él sana, Él salva, Él transforma. Es poderoso para libertar a los cautivos por el diablo. Y Él llegó hasta este hogar, donde podría decirse que era una aldea en la cual tenía también el enemigo una operatividad muy fuerte. Podemos ver cuántos poseídos por demonios habían ahí. Pero estaba ahora la presencia, el poder, la visitación de Dios en ese lugar. Y donde se le abrió la puerta, donde uno creyó en Cristo Jesús, Él entró, liberó, sanó, transformó y salvó. Solamente creyendo en Cristo Jesús. Sé que se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Porque no hay nada que pueda resistir el poder de Dios. Porque hemos creído y el Dios que está llamando al hombre es un Dios de autoridad. Él ha creado al hombre. Él ha creado a la mujer. Él nos conoce perfectamente y Él tiene la autoridad para sanar toda enfermedad. Poderoso es Cristo Jesús. Dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. La salvación había llegado a aquella casa. 2 miembros de aquel hogar ya eran discípulos de nuestro Señor Jesús. Pero vemos que la palabra tiene fiel cumplimiento, pues dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora esta mujer también ya era una servidora y se comenzó a servirles. ¿Usted cree que un corazón incrédulo, un corazón que no cree en Cristo Jesús, se va a levantar y va a comenzar diligentemente a servirle a alguien que no le cree? Lo que hubiera pensado cualquiera, no, esto fue casualidad, hasta aquí llegaba la enfermedad. Estos son embaucadores, estos son mentirosos, estos son engañadores, estos son vividores. Corazones duros, incrédulos. Pero si esta mujer se levantó y le servía es porque también creyó en Cristo Jesús. La palabra había tenido fiel cumplimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso la invitación es a aquellos que consideran, que creen que Dios se ha olvidado de ellos, que se ha olvidado de su hogar, que se ha olvidado de su familia, que Dios no se acuerda de ellos y que Dios no los ve. Déjeme decirle que Él tiene misericordia y que quiere entrar a su hogar. Solamente abra su corazón, atienda el llamado de Cristo Jesús que le está diciendo, sígueme. Siga a Cristo Jesús, arrepiéntase y crea el Evangelio y verá la poderosa mano de Dios y el poder de Dios en su vida y en su hogar. Como Simón lo estaba viendo y su suegra fue sanada. Y dice la palabra, versículo número 33, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
ya sabían que es Jesús y sabían que estaba en la casa de Simón. Entonces le llevaron a muchos enfermos y le llevaron, dice la palabra de nuestro Dios, a los endemoniados. Mire cuánto endemoniado había en esa ciudad. Seguían apareciendo endemoniados. ¿Por qué? Porque la pobreza extrema a muchos los hace que se vayan tras los adivinos, tras los brujos. Otros hasta se declaran seguidores de Satanás con tal de querer ver salir de la extrema pobreza o de querer tener ostentación de lujos. Pero son ataduras del diablo por ganárselos y llevárselos al infierno, donde él mismo va a ir a perecer. Pero había llegado la misericordia de Dios a aquella ciudad. Y seguramente, porque aquí dice que al final del día, entonces ya se habían dado cuenta que la suegra de Simón había sido sanada y que ahí estaba Jesús en Nazaret. Y le trajeron más enfermos y los endemoniados. Siguió nuestro Señor Jesús haciendo milagros. Dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahí estaba la fuente de sanidad. Ahí estaba la fuente de liberación. Ahí estaba el poder de Dios en aquel hogar. La visitación de Dios había llegado a esa casa. Y ya lo sabían los demás vecinos en la ciudad de Capernaum, que en la casa de Simón estaba el poder de Dios. Y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sabemos dónde está la bendición. El que no ha creído, no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, sabe muy bien a dónde se predica la palabra, a dónde está el perdón de Dios, a dónde se predica sanidad, y sabe a dónde puede encontrar un lugar donde puede encontrar liberación aún si tiene opresiones demoníacas. Haga como los de Capernaum, corra, agólpese también, vaya a los lugares, vaya a las reuniones, vaya a las iglesias, vaya donde se predica la palabra, acérquese a cualquier aleluya que en este momento le puede llamar locos, pero acérquese, que le hablen de Cristo Jesús, porque nuestro Señor está respaldando su iglesia también en este tiempo, y el poder de Dios se está haciendo sentir. Amén. Esta ciudad no se quedó quieta al saber que la visitación de Dios había llegado y que el poder de Dios se estaba manifestando. Se agolparon a la puerta, le llevaron enfermos y le llevaron endemoniados. Y dice versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios saben muy bien quién es Cristo Jesús. Los demonios conocen a Cristo Jesús y tiemblan porque saben que es el Hijo de Dios, porque saben que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que tiene la autoridad para lanzarlos al lago de fuego. Todo aquel que cree en Cristo Jesús está creyendo en el Dios poderoso, al que venció al enemigo, al que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso, toda persona que me oye y que no ha creído en Cristo Jesús, usted no tiene por qué ir a parar y tener el mismo destino que tiene el enemigo, el diablo, el cual es el infierno, el lago de fuego. Usted puede ser salvo y tener vida eterna y gloriosa en la presencia de Dios, un lugar en la patria celestial por haber creído en Cristo Jesús. Recibir a Cristo Jesús, creer en Él, es permitir que el poder, la visitación, la misericordia y la salvación llegue a nuestras vidas y que también llegue a nuestros hogares. Recibir a Cristo Jesús, atender su llamado y seguirle, es permitir que el poder de Dios, su salvación, misericordia, estén con nosotros todos los días desde ahí en adelante. Si alguno no ha creído en Cristo Jesús, en esta hora tiene la oportunidad, solamente invocando su santo nombre, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Salvador.
Vamos a orar. Pero antes de hacer esta oración, vamos a hacer una oración de invitación por cualquiera que no haya creído en Cristo Jesús y que quiera recibirle en esta noche. Yo voy a hacer una oración para que reciba a Cristo Jesús en su corazón y a partir de ahí usted camine con Él. Pues esta oración y usted repite: bendito Cristo Jesús, te doy gracias porque me has permitido escuchar tu evangelio y tu palabra y conocerte, conocer tu misericordia, tu poder y saber que eres Dios y que estás llamando e invitando para quitar todos mis pecados. En esta hora te pido que me perdones. Perdóname, bendito Cristo Jesús, límpiame de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Me arrepiento. Reconozco que tú eres Dios. Hazme tu hijo. Hazme tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Quiero caminar contigo. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en tu palabra. Te rogamos, buen Salvador, toques cada corazón, que transforme las vidas que han creído en ti. Soluciona cada problema en el hogar en el cual han abierto sus puertas para que tú llegues. Salva a las familias de aquellos que han creído en ti, Señor. Liberta a los cautivos. Sana las enfermedades. Libera, Señor, de toda opresión y posesión demoníaca. Reprende los demonios, Señor. Sean reprendidos en tu santo nombre. Bendito Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.